Hablemos de Nomura. Espera, ¿otra vez? Sí, pero se podría decir que esta es la segunda parte del otro vídeo. Os recomiendo encarecidamente que os veáis la anterior, ya que antes de saber lo malo de alguien hay que conocer su historia y sus logros, ya que en este vídeo hablaremos de únicamente lo malo. Os dejaré un link en la descripción y ahora sí, comencemos. Empecemos hablando de lo malo de Nomura. Si os habéis fijado a lo largo del vídeo anterior he dicho una que es clarísima, pero empecemos a ir diciendo lo que ha hecho mal. Primera, sacar Kingdom Hearts en varias plataformas. Los que seáis más jóvenes muy posiblemente me diréis: ¡Ey! Pero si los tienes todos en Play 3, Play 4 y en PC. Sí, en efecto, ahora están en todas las plataformas. Pero como dije en el otro vídeo, hace años cada juego de la saga estaba en una plataforma distinta. Play 2, GBA, Nintendo DS, PSP, móvil, solo en Japón, Nintendo 3DS, navegadores. Más adelante hablaré sobre esto último, el cual es el que más rabia me da. Segundo, pereza. Aquí tengo mis dudas de si es de la propia Square Enix, ya que con el Dragon Quest 11 versión S pasa algo similar, no haciendo un port decente con mejor calidad para consolas más potentes y en PC. Y no me vengáis con el cuento de que tenían que rehacerlo entero cuando la gran parte del trabajo estaba ya hecha al haberlo sacado anteriormente en Play 4. Menos mal que hay una gran comunidad de modders y uno haya hecho un mod para darle al juego la mejor calidad posible, que es lo que se merece el juego. Pero sigamos con Kingdom Hearts. No todos los recopilatorios son jugables, sino que en algunos solo son escenas y ya, como el 358/2 Days o el Corez. El de GBA, si no lo hubieran porteado en su día a Play 2, muy posiblemente también serían solo escenas. Si no gustaba el sistema de combate del Days o del Corez, podrían haberlo rehecho, pero supongo que por pereza no se hizo. Además de quitar la función cooperativa del Coliseo de Birth by Sleep en consolas de sobremesa y PC, y eliminar completamente el doblaje en español de Kingdom Hearts 2, pero seguramente no querían volver a contratar a la gente otra vez, ya que además no solo estaba doblado en español, sino también a francés, alemán e italiano. Me pregunto cómo se lo tomarían en su momento los demás países, aunque como sabemos los franceses aman a todo el mundo, como Iván Calot. Otra vez hay que dar gracias a la comunidad de modders, ya que gracias a ellos al menos tenemos el doblaje español en PC. Muchas veces me pregunto muy seriamente el porqué de estas decisiones, pero solo se me ocurre que puede ser por pereza desarrollar algo nuevo de una versión y sistema más antiguo. Y a ver, si en vez de sacar para 1000 sistemas diferentes con diferentes arquitecturas hubierais sacado todo en una misma consola, ahora sería más sencillo hacer un port jugable. Pero en fin, supongo que todo esto fue para extender aún más la saga para vender más. Kingdom Hearts 3 tuvo 5 millones de ventas el primer día, tema del que vamos a hablar ahora mismo. Tercera, ¿los usuarios de Xbox habrán entendido algo en su día cuando salió el 3? Esto fue de las decisiones más absurdas que he podido ver en toda mi vida. Sacaron Kingdom Hearts 3 en Xbox One, sin haber sacado ningún título anteriormente en dicha plataforma. ¿Pero por qué? Si muy seguramente la gran mayoría de estos jugó al juego y no se enteró ni de la mitad. Yo me los imaginé así. Este debe ser el prota. Esa debe ser la novia del prota. Ese es el mejor amigo y el rival del protagonista, no hay duda. Ese que parece muy marote y muy viejo debe ser el malo maloso de este juego. Eso sí, tiempo después sacaron una recopilación en Xbox, el sistema de marketing todo guay, en Square Enix, ¿no? Yo creo que habrían vendido más en Xbox si hubieran sacado antes un recopilatorio, pero en fin. O tal vez estoy diciendo esto sin saber, pero en realidad a lo mejor tendrían un contrato de exclusividad con Sony por haber sacado los recopilatorios en su plataforma, aunque entonces no hubieran sacado el 3 en Xbox, pero en fin. Como no tengo ni idea de cómo funcionan algunas exclusividades, como por ejemplo la misión de tiempo limitado de Monster Hunter World más Iceborne sobre la película, que es muy absurdo cuando la película y la licencia es de Capcom, pero pasemos al siguiente punto. Cuarta, eliminación de los personajes de Final Fantasy en Kingdom Hearts 3 de salida. Y aquí empezamos a entrar en temas mucho más personales y que habrán enfadado a más de una persona. Esto me molestó bastante en su día con la excusa de Kingdom Hearts tiene muchos personajes y tramas que queremos ir cerrando. ¿Cerrando? Sí, ya. Lo de eliminar los personajes de Final Fantasy de la noche a la mañana no es abrir una puerta, sino cerrarla.
Mucha gente que jugó los anteriores juegos de Kingdom Hearts, aparte de ser fan de Disney, es fan de Final Fantasy. Kingdom Hearts, como dije en el vídeo anterior, nació con la idea de juntar ambos universos. Con eso os estáis cargando dicho crossover. Es que ahora, si queremos ver a los personajes de Final Fantasy, tenemos que pagar por un DLC a mayores, del cual ahora poco tendrán que ver con la trama del juego cuando en Kingdom Hearts 2 hubo una increíble batalla en Vergel Radiante, una de las partes más épicas del lore, donde varios personajes de Final Fantasy luchaban contra los sin corazón, y donde vimos que la sola presencia de Sephiroth es suficiente para hacerlos huir. Además, hubiera quedado genial meter a Faris de Final Fantasy V en el mundo de El Caribe con su propio barco. Pasemos al siguiente punto. Quinto, recorte de zonas. ¿Me podéis explicar el destrozo de Villa Crepúsculo? Creo que no fui la única persona que tras las cinemáticas intentó ir a la estación para encontrarse con la famosa Puerta del Mundo. No sé si será un guiño a la ciudad de paso o al Coliseo del Olimpo de Kingdom Hearts 1, pero la gran mayoría nos sentimos decepcionados. Siguiente punto. Punto que veremos en el próximo vídeo, ya que lo iremos dejando por aquí, ya que si no será un vídeo demasiado largo y pesado. Un aviso. Depende de cómo vea de apoyo este vídeo, el próximo lo subiré el sábado, o si veo que no tiene mucho lo pasaré al domingo a las 5. Y lo que me digáis en los comentarios, así que nada más. Suscribiros y dejad un buen like para más vídeos. Y nos veremos el próximo sábado o domingo, depende de lo que vea o elijáis. Nos vemos pronto.